Mi hermana me guardaba rencor por estar enferma cuando éramos niñas y deseaba que me muriera. Años después, se disculpó y me invitó a su boda, pero cuando vio que estaba embarazada, me empujó. Mi hermana mayor, Maggie, con quien siempre he tenido una relación distante, recientemente me invitó a su boda. Esto fue sorprendente, ya que nunca nos hemos llevado bien, así que no esperaba una invitación. Sin embargo, ahora que me ha invitado, no estoy segura de querer ir, dada nuestra complicada historia y lo distantes que siempre hemos sido. El problema entre nosotras comenzó cuando éramos niñas. Yo siempre fui la niña enferma, la que constantemente tenía problemas de salud y requería atención médica extensa. Pasé una parte significativa de mi infancia entrando y saliendo de hospitales, sometiéndome a varios tratamientos y cirugías que a menudo me mantenían confinada en habitaciones de hospital en lugar de jugar afuera con amigos. Debido a mis problemas de salud, mis padres naturalmente pasaron mucho tiempo conmigo, a menudo quedándose despiertos conmigo durante largas noches de ansiedad en el hospital. En ocasiones, estas cirugías se sucedían una tras otra, dejándonos a mis padres y a mí viviendo prácticamente en el hospital. Todo esto fue increíblemente difícil para Maggie. La atención de mis padres estaba principalmente centrada en mi salud, lo que significaba que Maggie recibía mucho menos de su tiempo y afecto durante mis largas estancias en el hospital. Maggie a menudo tenía que quedarse con nuestros abuelos, quienes eran lo suficientemente amables como para acogerla, pero imagino que debió haber sido solitario para ella. En la mente de Maggie, todos esos momentos perdidos, esas largas noches lejos de nuestros padres, se convirtieron en algo que sentía que yo era responsable. Al parecer, yo era la razón por la que su infancia estuvo llena de esperas, mirando desde la barrera mientras nuestros padres dedicaban toda su energía a cuidarme. Como resultado, Maggie llegó a resentirme profundamente y me hizo saber sus sentimientos toda mi vida. Ella albergaba un rencor persistente, creyendo que debido a mí, se vio privada de la crianza y la cercanía que deseaba de nuestros padres. Sin embargo, la verdad era que todo estaba en su cabeza. Puede que pienses que soy cruel, incluso despiadada, al escribir esto, pero en realidad, mis padres amaban a Maggie tanto como me amaban a mí. No había favoritismo. El momento en que mi salud se estabilizó y finalmente pude regresar a casa, mis padres no perdieron tiempo en reunir a nuestra familia. Trajeron a Maggie de vuelta de nuestros abuelos y, a partir de ese momento, hicieron grandes esfuerzos para compensar los meses que había pasado lejos, decididos a recordarle su importancia en sus vidas. La llevaron en viajes memorables a Disney donde podía divertirse con ellos, organizaron elaboradas fiestas de cumpleaños para ella cada año, haciendo todo lo posible para celebrarla y hacerla sentir especial. Nunca perdieron una oportunidad de animarla en sus partidos de baloncesto cada fin de semana, cada oportunidad que tenían, pasaban tiempo de calidad con mi hermana, yendo más allá para reconstruir la cercanía que podría haber parecido perdida durante mis hospitalizaciones. Sin embargo, Maggie nunca vio ninguno de sus esfuerzos. Era demasiado obstinada y no podía dejar de lado el sentimiento de abandono por esos pocos meses que había pasado lejos de nosotros. Para ella, nada de lo que hacían nuestros padres era suficiente para borrar la soledad que había sentido durante ese tiempo. Su resentimiento continuó creciendo y sacaba este tema una y otra vez durante nuestras discusiones familiares. Cada vez que podía, lo usaba como su as bajo la manga para ganar cada discusión y usarlo como una herramienta para salirse con la suya o simplemente hacer sentir culpables a nuestros padres. Este fue un patrón constante con ella, donde nunca nos permitió avanzar completamente. Durante años, aguanté el comportamiento de Maggie, dejándola usar ese viejo rencor contra mí para salirse con la suya cada vez que le convenía. Simplemente me quedaba callada cada vez que intentaba discutir conmigo o comenzar una pelea. Pero después de crecer y mudarme a la universidad, algo cambió en mí. Con la distancia llegó una nueva perspectiva y me di cuenta de que Maggie no era realmente una buena hermana para mí. Todo siempre se trataba de ella y rara vez me preguntaba cómo me sentía. Después de esta realización, mi paciencia con las constantes quejas de Maggie comenzó a agotarse. Durante mis descansos universitarios, cada vez que volvía a casa, cada vez que intentaba sacar ese tema cansado de cómo se sentía descuidada cuando era niña, como nuestros padres supuestamente me amaban más,
Le respondía y le pedía que se callara y me dejara en paz. Esto la provocaba a gritarme más. Dios, era como si fuera un disco rayado que no dejaba de hablar de eso. Ya no me quedaba simpatía para dar. Las cosas llegaron a un punto de ruptura en mi 21º cumpleaños. Mis padres habían planeado una hermosa y extravagante celebración para mí, invitando a familiares y amigos cercanos para marcar este hito. Fue una velada llena de risas, alegría y todas las personas que me importaban. Maggie estaba allí, por supuesto, pero en lugar de unirse a las festividades, pasó la velada emborrachándose cada vez más y desahogándose con cualquiera que quisiera escuchar. Siguió y siguió sobre cómo yo era la hija dorada, como nuestros padres siempre me habían favorecido mientras crecíamos y como ella nunca había recibido el mismo amor o atención. Incluso dijo que deseaba haber tenido una fiesta de cumpleaños como esta, insinuando que mis padres la habían dejado corta a lo largo de los años. Esto no era cierto. Solo unos meses antes, Maggie había celebrado su propio 21º cumpleaños yendo en un lujoso viaje a México con su novio, un viaje que nuestros padres habían financiado por completo, ya que ella literalmente los había obligado a hacerlo. Pero ese viaje no había terminado bien para ella. Poco después, su novio rompió con ella y ella había lamentado llevarlo. Sin embargo, había sido su decisión pasar su gran día en un paraíso tropical en lugar de en casa con familiares y amigos. Claramente, la decepción de su ruptura persistía y era como si hubiera redirigido todo su resentimiento hacia mí, como de costumbre. Por mi parte, siempre quise celebrar con la familia para marcar mi 21º cumpleaños rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Mis padres, sabiendo cuánto significaba esto para mí, habían aceptado felizmente ser los anfitriones de una gran reunión, sin escatimar esfuerzos para hacerlo memorable. Pero en lugar de respetar mi elección, Maggie parecía resentirlo como si mi preferencia por el tiempo en familia fuera solo otra forma en que estaba siendo favorecida sobre ella. Era como si no pudiera ver más allá de su propio dolor, negándose a reconocer las decisiones que había tomado que contribuyeron a su propia infelicidad. Después de cortar el pastel y comenzar a compartir pedazos con todos, le entregué una porción a Maggie también. Pero tan pronto como tomó su pedazo, hizo un comentario mordaz, bromeando sobre haber recibido el pedazo más pequeño del pastel porque obviamente era la menos favorita de la familia. Sentí una oleada de irritación. Aquí estaba ella, deslizando nuevamente esa familiar queja en lo que se suponía que era un momento alegre. Finalmente había tenido suficiente. Puse los ojos en blanco y, con una frustración apenas velada, le pregunté si podía dejar de hacer esos comentarios. Nadie es el menos favorito, todo está en tu cabeza. Mi comentario tocó un nervio. Maggie se erizó de inmediato, empujando hacia atrás diciendo que solo estaba bromeando y que yo estaba exagerando con su broma inofensiva. Pero le dije sin rodeos que sus bromas no eran graciosas para nadie, que solo eran una repetición en este punto y completamente innecesarias. Me miró insultada, pero simplemente me alejé. Intenté concentrarme en mezclarme con los otros invitados a lo largo de la velada, con la esperanza de salvar lo que quedaba de la celebración sin más drama. Más tarde, después de que la fiesta decayera y la mayoría de los invitados se hubieran ido, Maggie me acorraló con mis padres, claramente molesta. Me acusó de intentar hacerla sentir mal por lo que llamó una broma inofensiva. Me dijo cómo podría haberlo ignorado como solía hacerlo en lugar de tomar las cosas tan personalmente. Para entonces, ya estaba exhausta, así que simplemente intenté ignorarla, decidiendo que no valía la pena la energía. Pero mis padres intentaron hablar con ella, expresando cómo incluso ellos sentían que sacaba este asunto un poco demasiado a menudo y que les dolía escucharla acusarlos constantemente de favoritismo. Le recordaron que siempre habían hecho todo lo posible para tratarnos por igual, para asegurarse de que ambas nos sintiéramos amadas y valoradas. Esto hizo que Maggie se lanzara nuevamente a su conocida diatriba, insistiendo en que el tiempo que estuve enferma había alejado a nuestros padres de ella, dejándola sentirse abandonada y sola. Mis padres, frustrados pero aún pacientes, intentaron razonar con ella, recordándole la realidad de ese tiempo. Explicaron una vez más que la habían dejado al cuidado de nuestros abuelos, dos personas amorosas que siempre se habían desvivido por hacerla sentir como en casa.
Señalaron que la habían visitado tan a menudo como les fue posible, equilibrando su tiempo entre el hospital conmigo y asegurándose de que ella estuviera bien cuidada. Pero Maggie no quería escucharlo. Estaba atrapada en su narrativa, convencida de que su experiencia había sido de rechazo y abandono, aunque la verdad era mucho más compleja. En su mente, la situación era blanca y negra, y ninguna cantidad de seguridad o razonamiento parecía ser suficiente para sacudir su creencia. Simplemente negué con la cabeza, cansada de escuchar el mismo argumento repetido una y otra vez. Notando mi expresión desapegada, Maggie se quebró, preguntándome si realmente me importaban sus sentimientos y por qué no me había disculpado con ella por avergonzarla antes. Su acusación se sintió absurda. La miré exasperada y le dije que no tenía nada de qué disculparme. Se había avergonzado a sí misma actuando como una tonta y aferrándose a esta interminable necesidad de hacerse la víctima. Añadí que todos estaban acostumbrados a su actuación a estas alturas y, francamente, ya no estaba funcionando. Mis palabras tocaron un nervio porque el rostro de Maggie se sonrojó, sus ojos llenos de dolor y rabia mientras gritaba: «Ojalá hubieras muerto en lugar de solo pasar por esas cirugías. Entonces tal vez mis padres no habrían tenido que pasar tanto tiempo contigo en el hospital y dejarme». Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago, silenciando a todos. Mis padres la miraron horrorizados. Mi papá fue el primero en responder, su tono firme pero controlado mientras le decía a Maggie que había cruzado una línea. Le advirtió que se detuviera antes de decir algo más de lo que se arrepentiría. Maggie también se quedó allí momentáneamente aturdida por el peso de sus propias palabras, luego se fue abruptamente, luciendo avergonzada y conmocionada por el enfrentamiento. Incluso después de que el polvo se asentara, Maggie nunca se disculpó conmigo por lo que había dicho esa noche y comencé a darme cuenta lentamente de que realmente había querido decir esas duras palabras para mí. Como resultado, en los años siguientes, me encontré distanciándome de ella, incapaz de perdonar o olvidar. Mis padres hicieron múltiples intentos de arreglar las cosas, tratando de reparar el vínculo fracturado entre nosotras, pero nada parecía funcionar. Mantuve la guardia alta y Maggie nunca mostró ningún esfuerzo real para tender un puente. Hemos estado distanciadas desde entonces y así habían sido las cosas entre nosotras hasta este año. Recientemente me enteré del compromiso de Maggie a través de nuestros padres. Parecían realmente felices por ella y esperaban que pudiera contactarla para felicitarla por esta feliz noticia. Pero nunca lo hice. Después de todo, no habíamos estado cerca en años y no sentía ninguna inclinación a intervenir. Entonces, inesperadamente, Maggie se acercó a mí. Me dijo que quería reconectar y me preguntó si podía reunirme con ella para almorzar para que pudiéramos hablar. Aunque estaba sorprendida, me negué firmemente y le dije que no estaba interesada. Poco después, fue a nuestros padres pidiéndoles que me presionaran para reunirme con ella. Cuando mis padres me instaron a aceptar verla, todavía dije que no. Simplemente no podía entender por qué quería reunirse conmigo de repente y no tenía ningún deseo de caminar hacia lo que se sentía como una emboscada emocional. Sin inmutarse, mis padres finalmente encontraron una manera de organizar una reunión. Me invitaron a almorzar sin mencionar que Maggie estaría allí también. Cuando llegué y la vi sentada a la mesa, me molesté y me sentí acorralada. Pero me quedé, principalmente por respeto a mis padres, quienes nos instaron a hablar y resolver las cosas. Aunque estaba frustrada, me di cuenta de que no había una salida fácil de la situación, así que finalmente decidí ver qué tenía que decir Maggie. Fue entonces cuando Maggie finalmente se disculpó conmigo después de todos esos años. Habló con sinceridad, admitiendo cuánto me había extrañado a lo largo de los años. Aunque al principio estaba recelosa, su disculpa se sintió genuina. Explicó que quería reparar nuestra relación, diciendo que finalmente era feliz con su pareja y se sentía verdaderamente segura con él. Continuó diciéndome que no me quería ausente en lo que esperaba que fuera el mejor día de su vida. Maggie me dijo cuánto significaría para ella si asistiera a su boda, que se llevará a cabo en unos meses, y conociera a su pareja y su familia. Estaba un poco indecisa, así que le dije que necesitaría algo de tiempo para pensarlo. No esperaba nada de esto, la disculpa, la invitación, el repentino deseo de incluirme.
Todo había sido mucho para procesar, así que la dejé con eso, insegura de lo que realmente quería hacer y necesitando tiempo para decidir si podía dejar de lado el pasado para estar allí para ella. Desde ese almuerzo, mis padres me han estado contactando casi sin parar, instándome a asistir a la boda de Maggie e insistiendo en que ella ha cambiado. Creen que se merece una segunda oportunidad y que es hora de dejar atrás el pasado. Me dicen que aferrarme a este resentimiento hacia mi hermana solo me está lastimando y que aceptar su disculpa sería una señal de madurez y perdón. Incluso han insinuado que mi negativa a seguir adelante está causando una tensión innecesaria en la familia, diciendo que estoy siendo terca, incluso cruel, por no aceptar sus disculpas. Pero para mí no es tan simple. Años de tensión y dolor no resuelto no desaparecen simplemente por una disculpa. No puedo simplemente borrar las cosas que Maggie ha dicho y hecho, ni puedo olvidar los años en que me trató como una rival. No se trata de ser mala, se trata de protegerme de un patrón que me ha lastimado antes. Aunque puedo ver por qué mis padres quieren que nos reunamos, no puedo ignorar que su presión se siente más como culpa que como aliento. Parecen querer esta armonía familiar tan desesperadamente que están pasando por alto la realidad de todo lo que hemos pasado. Sé que el perdón es importante, pero no estoy segura de estar lista o de poder confiar en que este cambio en Maggie sea realmente permanente. Actualización 1. Gracias a todos por sus sugerencias. He revisado todos los comentarios durante las últimas semanas y le he dado muchas vueltas. Finalmente he aceptado asistir a la boda de mi hermana y mis padres están absolutamente encantados con la noticia. Esto se siente como un paso significativo tanto para mí como para la dinámica familiar que ha sido tan tensa. Iré con mi novio William, lo cual me da un sentido de comodidad y apoyo. Aunque todavía tengo sentimientos encontrados sobre estar allí, sé que asistir puede ayudar a reparar algunas vallas entre mi hermana y yo, y tal vez proporcionar un nuevo comienzo. Es esencial para mis padres ver a sus hijas juntas, especialmente después de todo lo que hemos pasado. Actualización 2. Vaya, han pasado 4 meses y medio desde mi última actualización y ha pasado mucho, así que aquí están las grandes noticias. Asistí a la boda de mi hermana ayer, como mencioné que podría hacerlo en mi última actualización, pero honestamente desearía no haberlo hecho. Pero antes de profundizar en lo que sucedió en la boda, hay otra noticia inesperada. Estoy embarazada. Sí, esto fue una completa sorpresa. Mi novio William y yo ni siquiera estábamos intentando tener un bebé. Pero ha resultado ser una bendición increíble y ambos estamos emocionados. Inicialmente, cuando me enteré, no quería decir nada a nadie, pero a lo largo de los meses previos a la boda, mi barriga había comenzado a notarse y no quería que mi familia se enterara en el acto en la boda, así que decidí compartir la noticia con mis padres y familiares cercanos de antemano. Todos estaban muy felices por mí y por William. La emoción de la familia y los amigos fue genuinamente reconfortante. Todos parecían tan felices por mí, excepto Maggie, por supuesto. Cuando se enteró, realmente me llamó para cuestionarme al respecto. Sus primeras palabras no fueron de alegría ni felicitaciones, sino más bien de escepticismo, preguntándome si realmente estaba embarazada o solo imaginándolo en mi cabeza, ya que sabe cuánto siempre he querido tener un hijo. Intenté reírme torpemente, diciéndole que con fotos de ultrasonido en la mano, podía decir con bastante confianza que esto era muy real. Sabiendo lo celosa que podía ser mi hermana, incluso le ofrecí una salida. Le dije que si mi embarazo la incomodaba o la molestaba, podría saltarme su boda, pero se burló diciendo que esa no era su intención y que yo seguía invitada. Sin embargo, cuando aparecí en la boda de Maggie visiblemente embarazada y acompañada por mi novio, pude sentir de inmediato que estaba enojada conmigo, como era de esperar. Algunos familiares se acercaron a felicitarme después de la ceremonia. Fue un poco de abrazos cálidos y buenos deseos, nada que hubiera robado el protagonismo de su gran día. Pero a pesar de la mínima atención, pude sentir la mirada de Maggie sobre mí, sus miradas repetidas mezcladas con irritación y resentimiento. Durante su recepción de bodas, Maggie y su esposo parecían estar pasando un buen rato con sus amigos, bailando y bebiendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que caminara hacia mí. Le ofrecí una felicitación sincera por su boda, pero la ignoró por completo.
Me miró de arriba abajo y, con un tono escéptico, me preguntó si realmente estaba embarazada o solo fingiendo porque, como ella dijo, solo tenía una barriga gorda mientras el resto de mi cuerpo se veía igual. Me quedé atónita por su abrupta pregunta grosera, pero mantuve la compostura. Firmemente le dije que no era una mentirosa patológica que pudiera inventar un embarazo de la nada. Quiero decir, ¿no era mi estómago prueba suficiente? Además, para calmar sus dudas, incluso saqué mi teléfono y le mostré mis fotos de ultrasonido, prueba de que este embarazo era muy real y que ella iba a ser tía pronto. Maggie agarró mi teléfono para ver más de cerca la imagen del ultrasonido, luego negó con la cabeza, se burló y murmuró que esto era tan clásico de mí. Confundida, le pregunté a qué se refería. Sin dudarlo, se lanzó a una diatriba, acusándome de cronometrar mi embarazo para superarla porque se estaba casando. Dijo que siempre tenía que opacarla frente a todos y que esta era la razón por la que había mantenido la distancia conmigo durante tanto tiempo. Aturdida por sus acusaciones, intenté explicar que este embarazo no había sido planeado y que no tenía nada que ver con su boda, pero ella no me dejaba hablar. Siguió interrumpiéndome, repitiendo como siempre le robaba el protagonismo y tenía que hacer que todo se tratara de mí. Finalmente, frustrada y herida, le pregunté por qué había querido arreglar las cosas en primer lugar si siempre se había sentido así. Le dije que estaba contenta por mi cuenta y que no la necesitaba de vuelta en mi vida. Eso pareció molestarla aún más. Me gritó que quería mostrarme cómo finalmente había ganado en su vida casándose antes que yo, pero que ahora ni siquiera podía disfrutarlo ya que de alguna manera había logrado quedar embarazada antes que ella y le iba a dar a nuestros padres su primer nieto. Le grité que esto no era una especie de carrera y que necesitaba regresar y simplemente disfrutar de su boda en lugar de pelear conmigo sobre mi embarazo. Estaba cansada de su inmadurez y tomé la decisión de irme de su boda justo en ese momento. Así que le di la espalda para buscar a mi novio para que pudiéramos irnos juntos. En ese momento en que mi espalda estaba hacia ella, sentí las frías manos de Maggie empujarme con fuerza al suelo. Tropecé hacia adelante, incapaz de recuperar el equilibrio, y caí al suelo. Recuerdo haber mantenido instintivamente la mano en mi vientre embarazado para proteger a mi hijo. El impacto de la caída sacudió mi cuerpo y grité de dolor cuando sentí un crujido en mi muñeca. William, mis padres y varios otros invitados corrieron al verme tendida en el suelo, visiblemente conmocionada y dolorida. Maggie seguía gritando sobre mi cuerpo caído, afirmando que estaba arruinando su día y que estaba cansada de mis payasadas. William intentó ayudarme a ponerme de pie, pero apenas podía pararme. Sentí una humillación absoluta cuando los invitados me miraron conmocionados, pero lo peor fue el dolor que irradiaba de mi estómago y brazos. Comencé a llorar cuando temí perder a mi bebé debido al impacto de mi caída. Se suponía que este iba a ser un día para celebrar la felicidad de mi hermana, pero de alguna manera se había convertido en una absoluta pesadilla. Al final, tuvieron que llamar a una ambulancia para mí. William estaba tan furioso con Maggie por lo que había hecho que, en su enojo, decidió llamar a la policía. Varias personas habían presenciado todo el incidente y estaba claro que las acciones de Maggie eran inaceptables. Cuando llegaron las autoridades, tomaron declaraciones de todos los presentes y poco después Maggie fue arrestada el día de su boda. Siguió rogándonos a William y a mí una y otra vez que no presentáramos cargos, insistiendo en que simplemente había perdido el control y que nunca realmente quiso hacerme daño. Sin embargo, el impacto de sus acciones es difícil de ignorar. Mientras escribo esto, estoy de vuelta en casa desde el hospital. Me fracturé la muñeca, me disloqué el hombro y tengo moretones por todas las piernas. Tuve que quedarme toda la noche en observación, pero afortunadamente mi bebé está bien, así que me siento un poco aliviada. Mis padres y William no se han apartado de mi lado en todo esto. Antes de que alguien pregunte, mis padres están furiosos con mi hermana y se han disculpado conmigo varias veces por forzarme a tener una relación con ella. De todos modos, William y yo hemos discutido esto en privado y ambos estamos de acuerdo en que necesitamos obtener una orden de restricción contra mi hermana. Queremos asegurarnos de que enfrente las consecuencias de sus acciones para que nunca se atreva a repetir este truco conmigo ni con nadie más.
Entendemos que esta es una decisión increíblemente difícil, especialmente considerando los lazos familiares involucrados, pero es esencial hacerlo. O, como desearía no haber asistido nunca a la estúpida boda de Maggie. Actualización 3. El esposo de Maggie se acercó a mí recientemente preguntándome si podíamos hablar. Me sorprendió saber de él, pero acepté reunirme. Durante nuestro almuerzo, me dijo lo impactado que estaba al ver a su esposa empujando a su hermana embarazada al suelo y me preguntó sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando le conté todo lo que había sucedido entre Maggie y yo a lo largo de los años. Quería que entendiera el contexto completo de nuestra relación, especialmente ya que se merecía saber la verdad como su esposo. Me escuchó atentamente y pude ver la incredulidad en su rostro mientras relataba nuestra historia. Después de que terminé de explicar, me dijo que todo lo que Maggie le había compartido a lo largo de su relación era su versión de los eventos, pintándome como la hermana desagradable y malvada que había hecho de su vida un infierno mientras crecíamos. Me agradeció por mi honestidad. Compartió que desde el arresto de Maggie se había mudado de su casa. No sabía qué hacer con su matrimonio, especialmente ahora que la veía bajo una luz diferente. Estaba claro que estaba lidiando con muchas emociones. La situación claramente lo había conmocionado tanto como a todos los demás. Le ofrecí apoyarlo de la manera que pudiera, ya sea proporcionando más detalles o simplemente siendo alguien con quien hablar mientras procesaba todo. Le dije que, por mucho que Maggie me hubiera lastimado a lo largo de los años, estaba aún más preocupada por el hecho de que podría haber lastimado seriamente a mi bebé. Sus acciones indicaban que era peligrosa y desquiciada. Enfaticé lo preocupante que era que hubiera llevado un rencor tan profundo hacia mí durante tanto tiempo, especialmente para actuar así durante su propia boda, un día que debería haber sido sobre el amor y la celebración. Su esposo asintió en acuerdo, visiblemente perturbado por lo que estaba diciendo. Estaba claro que esta nueva perspectiva de Maggie era inquietante para él, pero sentí que era importante que se diera cuenta de lo serias que eran las circunstancias. Actualización 4. Para todos los que preguntan, toda mi familia y amigos, incluidos mis padres, me han apoyado durante estas semanas de calvario. A lo largo de los años, todos han presenciado el comportamiento de Maggie hacia mí y conocen el resentimiento que alberga. Aunque nunca me había lastimado físicamente antes del incidente de la boda, su manipulación emocional siempre había sido evidente. Así que cuando se trataba de lo que sucedió en la boda, todos estaban de mi lado, comprendiendo la gravedad de sus acciones. Todos pensaban que era lo correcto que la arrestaran por atacar a una mujer embarazada. Ahora, para la actualización principal, Maggie fue acusada de agresión y recibió una sentencia de 1 año en la cárcel. Además, también hay una orden de restricción en vigor para asegurarse de que no pueda acercarse a mí. Esta decisión del tribunal ha sido un gran alivio para mí. Finalmente siento un sentido de seguridad y control sobre mi propia vida, sabiendo que no podrá interferir ni amenazarme más. En las semanas previas a esto, Maggie intentó contactarme varias veces, rogándome que retirara mis declaraciones, pero ignoré todos sus esfuerzos. Incluso intentó convencer a mis padres de que me hablaran, pero esta vez les dijeron que retrocedieran. Mi mamá le dijo firmemente a Maggie que ella y papá habían terminado de intentar arreglar nuestra relación, ya que ella era el verdadero problema y hasta que no pudiera cambiar, nadie quería ser parte de su vida nunca más. Al parecer, Maggie le gritó a mi mamá intentando hacerla sentir culpable nuevamente, pero esta vez mi mamá no tenía simpatía por su drama. Desde la sentencia, siento que ahora puedo concentrarme completamente en sanarme tanto física como emocionalmente mientras me preparo para ser madre pronto. Actualización 5. Mi bebé finalmente está aquí y tanto William como yo somos oficialmente padres muy cansados. Las noches sin dormir han sido un torbellino de cambiar pañales, calmar llantos y alimentar, y ha sido agotador. Pero a pesar del cansancio, amamos cada momento. Hay algo tan especial en esos pequeños abrazos y la forma en que nuestro bebé nos mira que hace que todo esto valga la pena. Mis padres han sido increíblemente solidarios viniendo a visitarnos y ayudando siempre que pueden. A veces hacen de niñeros, dándonos a William y a mí la oportunidad de tomarnos un descanso muy necesario y recargarnos. Es un alivio tener su ayuda y es agradable verlos unirse con su nieto.
En cuanto a Maggie, solo estoy agradecida con nuestro sistema de justicia de que ella todavía esté en prisión y no pueda acercarse a nosotros. Me da tranquilidad saber que podemos concentrarnos en nuestra nueva familia sin su negatividad cerniéndose sobre nosotros. Al parecer, Maggie ya no está casada, ya que su ex esposo obtuvo una anulación. No se ha puesto en contacto conmigo desde nuestra última conversación, así que supongo que estará bien.